Señores, quiero pasar ahora a nuestro tema de la jornada de hoy también. Como ustedes saben, una de las preguntas que le hicieron a María Corina fue sobre qué ha pasado, qué mensaje le enviaba a ella a todos los venezolanos que están dentro y fuera del país. Y ella dijo algo que a mí me impactó mucho. Ella dijo que fue algo planificado, fue totalmente planificado que los venezolanos se dividieran, que las familias salieran del país, que hoy usted puede estar seguramente en España y otro me está escuchando en Chile y tal vez otro allá en Atlanta y tal vez otro me esté escuchando en México, otro en Panamá y todos son venezolanos, como también hay gente que ve este programa que no son venezolanos pero aman tanto nuestra historia, nuestro país y nuestra lucha. Bueno, ¿cuántos van a volver a Venezuela? ¿Cómo ha sido esta historia traumática? ¿Cuánta gente realmente se ha ido del país? ¿Cuánta gente va a regresar a Venezuela? ¿Cómo ha sido esta salida? ¿Quién ha hecho una investigación verdaderamente seria sobre este tema? Vamos a hacer una pequeña introducción para presentarles a ustedes esta tragedia de la migración venezolana, pero también otra parte, la trata de personas, la cantidad de barcos, embarcaciones que han naufragado y cuántos compatriotas nuestros seguramente quedaron guardados en la historia, pero hoy los recordamos. Vamos de inmediato, entramos en sintonía. La migración venezolana se ha convertido en una de las más grandes del mundo. Según cifras de Naciones Unidas, más de 7,8 millones de personas han salido del país en los últimos años buscando alternativas de vida en medio de la crisis. Este desplazamiento masivo ha generado rutas irregulares y peligrosas, donde la desesperación lleva a miles a arriesgarlo todo. Ante las dificultades para acceder a vías legales, muchos migrantes recurren a embarcaciones clandestinas. En el estado Sucre, Venezuela, localidades como Guiria se han convertido en puntos de salida hacia Trinidad y Tobago. Allí se han documentado casos de naufragios y desapariciones, vinculados además a redes de trata de personas que captan a mujeres y hombres con falsas promesas de trabajo. Organizaciones y autoridades han denunciado la presencia de grupos que operan en las costas orientales de Venezuela, trasladando migrantes hacia islas cercanas para explotación sexual y laboral. Las víctimas son embarcadas en condiciones precarias, sin equipos de seguridad, y muchas veces desaparecen en el mar sin dejar rastro. En octubre de 2023, una embarcación llamada IAS II zarpó desde la isla de San Andrés, Colombia, con destino a Corn Island, Nicaragua. A bordo viajaban alrededor de 35 migrantes venezolanos. Tras la partida se perdió toda comunicación. No hubo señales de auxilio ni restos de la lancha. A pesar de los operativos de búsqueda regional, nunca se encontraron sobrevivientes ni cuerpos. Este naufragio se convirtió en uno de los casos más graves de desaparición total en rutas marítimas irregulares del Caribe. En Sucre también se han registrado tragedias similares. Embarcaciones sobrecargadas, sin autorización y operadas por traficantes han naufragado en la ruta hacia Trinidad y Tobago, dejando decenas de desaparecidos. Estos hechos reflejan la magnitud del riesgo que enfrentan quienes buscan salir del país por vías clandestinas. La ONU confirma que la migración venezolana está entre las más altas del mundo. Millones de personas han sido acogidas en América Latina y el Caribe, aunque gran parte permanece en condiciones de informalidad y vulnerabilidad. La presión migratoria explica la proliferación de rutas irregulares, como las de Sucre y San Andrés, que se han convertido en símbolos de la desesperación y el peligro. Los naufragios en Sucre y en San Andrés forman parte de una misma realidad: la migración venezolana, una de las más grandes del planeta, marcada por la desesperación, la trata de personas y la búsqueda de salidas en condiciones extremas. ¿Quién ha hecho un estudio sobre este caso? Estuvimos investigando.
Y resulta que sí se ha hecho un trabajo de investigación que nos ha permitido entender cómo fue que salieron los venezolanos, cómo ha sido la trata de personas. Y en esto, en la salida de tantos venezolanos, pues ciertamente han aparecido esos grupos que se han aprovechado del dolor, de la tragedia de un país, y esto ha generado profundos sufrimientos en muchísimas familias, en mucha gente desaparecida. Tenemos el día de hoy a Gustavo Azócar, quien ha llevado a cabo, un periodista de larga data, de larga trayectoria, uno de los más reconocidos de nuestro país en investigaciones, y que precisamente hoy se encuentra con nosotros. Estaremos hablando de este tema, estaremos tocando esta materia, porque precisamente Gustavo Azócar ha escrito un libro, que por cierto lo tengo en mis manos en este momento, un libro que lo vamos a colocar ya de inmediato en la pantalla del programa, se llama Mar de Sombras. Este es un libro extraordinario que describe todo esto con una investigación de alto calibre. Gustavo, bienvenido a este programa del canal Hasta que caiga la tiranía. Gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Norbey. Buenas noches y gracias por permitirme estar en tu programa, conversar contigo y conversar con tu vasta audiencia. Gracias por la invitación, hermano. No, gracias a ti, Gustavo, por tu gran trabajo y por esto que realmente ha sido muy grande el trabajo que has realizado, la investigación documental, todo el esfuerzo que le has puesto para que podamos entender los venezolanos y nuestras futuras generaciones, entender el vasto tema que tiene que ver con la migración venezolana. Gustavo, ¿cuántos han salido del país? ¿Cómo han salido del país? ¿Quién es el responsable de todo esto? En este libro tú lo describes muy bien. Hasta el día de hoy, los números que manejan organizaciones internacionales se acerca casi que a los 9 millones de venezolanos. Ese número ha ido aumentando progresivamente. Hasta hace un año se hablaba de 7 millones, luego 7.5, 7.8, 8, 8.3. Pero hace un par de semanas conversaba con algunos amigos y me decían, no, ya por ahí pasamos porque ha seguido saliendo gente, ha seguido el flujo de venezolanos y de migrantes venezolanos que salen de Venezuela, que huyen de Venezuela, prácticamente no se ha detenido, no se ha paralizado, por el contrario. Sobre todo, se produjo una ola a raíz del desconocimiento de las elecciones del 28 de julio de 2024, el robo de las elecciones por parte de Maduro, el haber desconocido el triunfo de Edmundo González y robarse las elecciones produjo otro flujo, otra ola migratoria de venezolanos y obviamente eso ha llevado la cifra a casi 9 millones de personas. La mayoría por dónde sale, Norbey, la mayoría sale por Colombia. Colombia es como que el puente, la ruta, por decirlo de alguna manera, más fácil. Justo en este momento en el que tú y yo estamos conversando, Colombia se ha convertido otra vez en la puerta de entrada y de salida a Venezuela por la decisión del gobierno de Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano y eso ha hecho que el que quiera salir de Venezuela solamente puede hacerlo por la frontera entre Venezuela y Colombia en San Antonio del Táchira. Hay una explosión, por cierto, de gente hacia San Antonio del Táchira y Ureña, porque la gente está tomando vuelos de distintas ciudades del país para llegar a San Antonio y de ahí cruzar a Colombia. Y los pocos que están regresando a Venezuela, que no son muchos, lo están haciendo también por allí, por la frontera entre Colombia y Venezuela, de Cúcuta, San Antonio, luego San Cristóbal y de ahí hacia diferentes partes de Venezuela. Pero el estudio que hicimos nosotros nos dice que al menos el 65% de la migración venezolana en estos últimos 10 años salió justo por el territorio colombiano, por la frontera entre Venezuela y Colombia.
María Corina Machado decía precisamente en Oslo, ella comentaba que esto fue planificado. La salida, la separación fue para desmoralizar a los venezolanos. En esa investigación que hiciste, Gustavo, ¿qué encontraste? Coincido plenamente con María Corina Machado. Coincido plenamente y la investigación que realizamos durante 2 años lo confirma. De hecho, en uno de los capítulos de Mar de Sombras, nosotros hablamos de el plan que puso en marcha el régimen de Maduro para estimular la migración venezolana. Es decir, Maduro creó las condiciones para que los jóvenes y los profesionales de Venezuela salieran de Venezuela, huyeran de Venezuela. Fue una política diseñada por el régimen de Maduro para estimular la migración, para propiciar la migración, con lo cual, como lo decía María Corina, se fracturaba la célula fundamental de la sociedad, que es la familia venezolana. Mira, 9 de cada 10 familias en Venezuela está fracturada hoy en día. Fracturada porque, bueno, porque hay un hijo en Chile, hay otro hijo en Colombia, otro hijo está en Ecuador, a lo mejor un hijo está en Brasil, otro hijo está en Estados Unidos, 3, 4 sobrinos están en España, 2 hermanos están en el Perú. Hay una fractura, como te digo, en 9 de cada 10 familias en Venezuela. Y eso no fue de gratis, no fue producto de la casualidad, no, señor. Fue un plan, una estrategia diseñada por el régimen de Maduro para justamente propiciar la migración venezolana. Y lo mismo hicieron, por cierto, otros gobiernos de izquierda también en América Latina y otros regímenes totalitarios. Allí también lo explicamos en el libro. Cuba, Nicaragua y desafortunadamente la Colombia de Gustavo Petro también pusieron en marcha políticas y estrategias para estimular la migración. Esas caravanas de migrantes que veíamos cruzando Centroamérica y cruzando México, Noruega, la mayoría de ellas no eran espontáneas, eran caravanas estimuladas, promovidas por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque quisieron utilizar la migración como un arma política para intentar golpear a su enemigo ideológico, que es justamente el gobierno de Estados Unidos. Algo que me llama la atención, y es bueno que nuestra audiencia lo sepa, es que Gustavo tuvo la oportunidad de entrevistar a personas que fueron víctimas de trata de personas, ¿no? Valga la redundancia. Entrevistar también a los familiares de personas que se desaparecieron, que naufragaron, que nadie sabe dónde quedaron sus restos, sus cuerpos. Gustavo, ¿con cuántas familias, con cuántas personas llegaste a hablar? Mira, conversamos con mucha gente, con muchísima gente, y cada vez que hablábamos con más personas, nos encontrábamos más personas. Por ejemplo, hay gente que no sabe que entre San Andrés, la isla de San Andrés, o mejor el archipiélago de San Andrés en Colombia, y la isla del Maíz en Nicaragua, en esa ruta marítima que alguien la llamó VIP, hay 105 migrantes venezolanos desaparecidos entre 2022 y 2024. 105 migrantes desaparecieron a estas alturas. No sabemos nada de ellos, no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con ellos. Las autoridades colombianas, si tú conversas con alguien de alguna autoridad colombiana, seguramente te va a decir que fue un naufragio. Casi siempre las autoridades colombianas despachan todo diciendo que fue un naufragio. Pero los familiares de estas personas desaparecidas, Norbey, tienen pruebas, tienen evidencias, tienen documentos, tienen chats, tienen audios, tienen videos que demuestran que no fue realmente un naufragio, sino que pudiéramos estar en presencia de otra cosa, una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, a la trata de personas, al secuestro. Nosotros lo probamos en el libro que tú tienes en tus manos, está probada la existencia de una poderosa red transnacional
que tenía tentáculos en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en México, y que se dedicaba a eso, a traficar migrantes, al tráfico humano, a la trata de personas, al secuestro de personas y a la comercialización de personas que eran entregadas a carteles del narcotráfico en Colombia, en Nicaragua, en México. Todo eso lo sabían el gobierno, el régimen de Venezuela, el gobierno de Colombia, el régimen de Nicaragua, lo saben también autoridades mexicanas, y toda esa red está allí, la describimos con pelos y señales, los nombres, logramos estimular y motivar una investigación por parte de una poderosa agencia de Estados Unidos que es Homeland Security Investigation, HSI, que se involucró muy duro en el tema y que logró incluso solicitar la extradición de 2 coyotes colombianos cuya participación en la red dedicada al tráfico de migrantes, a la trata de personas y al tráfico humano está perfectamente comprobada. Pero sorpresa, ni el gobierno de Colombia ni la Corte Suprema de Justicia de Colombia han autorizado todavía la extradición de esas personas a Estados Unidos para que puedan ser castigadas con todo el peso de la ley. ¿Cuál fue el caso más difícil que llegaste a escuchar por parte de un familiar o por parte de alguien que haya sido víctima de trata de personas? Conversé con migrantes, mujeres, damas, que fueron secuestradas en la isla del Maíz, en Nicaragua, que fueron abusadas. Conversé con mujeres que fueron abusadas en la selva del Darién, en la peligrosa selva del Darién. Desafortunadamente, algunas damas, algunas mujeres venezolanas fueron abusadas en el momento en que intentaban atravesar esa peligrosísima selva del Darién, también conocida como el tapón del Darién. Conversé con migrantes que fueron secuestrados en México, en diferentes ciudades de México, en Tapachula, en Tamaulipas, en Reynosa, en Matamoros. Se produjo el secuestro de migrantes venezolanos, que también, por cierto, algunos fueron abusados, a quienes se les pedía 5 o 7 mil dólares para poder dejarlos en libertad, para que pudieran llegar posteriormente a Estados Unidos. Encontré el caso de una pareja de venezolanos que fue secuestrada en Nicaragua por una banda criminal que opera en Nicaragua. Encontré el caso de un grupo de ciudadanos de Bangladesh que fueron secuestrados en Nicaragua. Encontré el caso de migrantes en Colombia que fueron maltratados, robados y casi que asesinados en territorio colombiano cuando intentaban cruzar de Colombia hacia Centroamérica. Entonces, en la medida en que tú vas investigando y vas conversando, te vas dando cuenta del drama, del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, de todo lo que todos los días tenían que pasar migrantes venezolanos, cuyo único delito era, Norbey, simplemente salir de Venezuela para ir a buscar un futuro mejor, porque a eso salían. ¿A qué salieron estos migrantes venezolanos? Salieron, huyeron buscando un futuro mejor. Ese era el delito, entre comillas. Sí, Gustavo, cuando encontraron una fosa común en San Andrés, ¿tuviste la oportunidad de tener acceso a esa información de quiénes eran esos cuerpos que estaban en esa fosa? Yo conversé con agentes federales de agencias de investigación de Estados Unidos, como te dije, con agentes de Homeland Security Investigation. También tuve oportunidad de conversar con agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que estaban haciendo una investigación en Colombia sobre el tráfico de migrantes. Y conversé también, por cierto, con agentes del Buró Federal de Investigaciones, del FBI, que estaban investigando la presencia del tren de Aragua en San Andrés. Estos agentes del Buró Federal de Investigaciones tenían perfectamente mapeada la presencia del tren de Aragua en Cúcuta, norte de Santander, Bucaramanga, en Medellín, en Cartagena, en Pereira, por supuesto en Bogotá, en Santa Marta,
tenían perfectamente mapeada la presencia del Tren de Aragua, pero se sorprendieron cuando lograron determinar que también había presencia del Tren de Aragua en San Andrés y lograron ubicar una célula del Tren de Aragua en San Andrés. Ellos detienen a unos coyotes y consiguen el testimonio de un coyote que les asegura que en uno de los cayos del archipiélago de San Andrés, al parecer existe una fosa común y obviamente se sorprendieron porque no esperaban que esa cosa fuera tan grave y tan delicada. El coyote les dijo, investiguen, y les dio el nombre del cayo, les dijo, investiguen Cayo Pescador, vayan a Cayo Pescador y se darán cuenta de lo que van a encontrar allí en Cayo Pescador. Por supuesto, los agentes federales lo que hicieron fue entregar esa información a las autoridades de Colombia para que las propias autoridades de Colombia se dedicaran a investigar y a determinar y a comprobar si ciertamente existía esa fosa común allí en Cayo Pescador, pero tal parece que las autoridades de Colombia como que ni se dieron por enterada, no indagaron ni nada por el estilo. Yo intenté, hice todo lo posible por llegar al lugar, pero no lo logramos. No logramos ir, no encontramos las condiciones de seguridad, porque manejarse en ese sector, Norbey, no es tan sencillo y obviamente llegar a ese lugar había que hacerlo con algún tipo de medidas de seguridad, ¿verdad? Para no correr ningún riesgo, pero te confieso que no pudimos llegar hasta Cayo Pescador para terminar de completar, digamos, la misión de comprobar si lo que el coyote, si lo que el coyote le había dicho a los agentes del FBI era realmente cierto. Pero esa línea de investigación está abierta y esa información está en manos de las autoridades colombianas y hasta el día de hoy yo no tengo ningún tipo de información de si las autoridades colombianas procesaron esa denuncia. Bueno, qué bueno que la conversemos por acá para que esto pues, pueda movilizarse. Gustavo, ¿qué te llevó? Porque este tema es complejo, ¿no? Mientras que otras personas están concentradas en hablar de otros contenidos, centraste la investigación periodística en este tema. ¿Por qué te tocó tanto este tema? ¿Cuál fue la razón para escribir un libro de este nivel? Que por cierto yo tuve la oportunidad de leer, señores. Fue difícil. Leer un libro como esto hay que sentarse primero, respirar profundo y hacer varias cosas. Primero, admirar el nivel literario, la capacidad de Gustavo para poder expresar las ideas. Es extraordinario, Gustavo. De verdad que hay que celebrar esto. Pero en segundo lugar, en cuanto uno comienza a meterse en la narrativa, cuando uno comienza a meterse en la realidad de cada una de las personas, uno termina metiéndose en el dolor. Mira, yo cuando comencé a leer este libro, al rato ya yo estaba tan conectado que era imposible que uno no pueda derramar una lágrima porque uno se concentra y se mete en el dolor de la gente. Oye, solamente imaginarse el dolor y cómo lo describes con tanto cuidado, basándote, por supuesto, en tantas entrevistas, es muy fuerte, muy fuerte. Así que, ¿qué te llevó a meterte tan de lleno en esta investigación, Gustavo? Fíjate, el hecho de vivir en Táchira, yo tengo más de 30 años viviendo en Táchira, y el hecho de ver todos los días, porque para mí era algo que veía todos los días, cruzar migrantes por Táchira. Yo tuve la oportunidad, Norbey, no me lo estás preguntando, de ver a los migrantes que nosotros bautizamos como los caminantes. Los periodistas que estábamos en Táchira los bautizamos los caminantes. ¿Por qué? Porque era gente que se venía caminando por toda la carretera que une a Barinas con Táchira y se venían caminando de Barinas, de Portuguesa, de Carabobo, de Caracas, con su mochila, con su morral, con su maleta, y con su maleta, y era una fila de 20, 30, 40 personas a lo largo de la vía que tú te encontrabas atravesando prácticamente el Táchira, los encontrabas acampando a orilla de la carretera
cuando se produjo aquella ola masiva de migración, que fue por allá justamente, tan pronto pasó la pandemia del COVID, se desató o se disparó exponencialmente la migración venezolana hacia Colombia. Entonces, obviamente ya estábamos de alguna manera golpeados y sensibilizados por el asunto migratorio. Luego, tanto ir y venir a Cúcuta, tanto estar en norte de Santander, Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Bucaramanga, y encontrar todos los días a decenas, centenares de migrantes venezolanos ahí, buscando la manera de viajar, de ir para allá, de ir para acá. Obviamente que el tema migratorio nos tenía muy sensibilizados y muy golpeados. Pero en medio de eso, nos enteramos de la desaparición de un grupo de migrantes venezolanos que iba a bordo de una lancha que partió de San Andrés hacia la isla del Maíz en Nicaragua. Eran 38 migrantes venezolanos que iban en una sola embarcación que desapareció el 21 de octubre de 2023. Yo tuve la oportunidad de conversar con la tía de una de esas personas que desapareció. Su tía estaba en España y desde España me llamó porque me conocía por referencias y me dijo: señora Zócar, hay una lancha desaparecida con un grupo de migrantes, desapareció el 21 de octubre, las autoridades colombianas nos quieren convencer que esto fue un naufragio, los familiares estamos convencidos de que esto no fue un naufragio, de que esto fue otra cosa, y queremos que usted nos ayude para ver cómo podemos visibilizar este problema. Cuando yo me pongo a indagar y a revisar, me doy cuenta de que no solamente era una lancha, esa lancha del 21 de octubre, sino que en el año 2022 habían desaparecido otras 3 lanchas. Y luego, en pleno proceso de investigación, en julio de 2024, desapareció otra lancha, una 5ª lancha. Luego me doy cuenta de que no solamente eran migrantes venezolanos, sino que también habían desaparecido migrantes asiáticos, migrantes de 120 nacionalidades, y que la Organización Internacional de Migrantes tenía una lista cercana a los 480 migrantes desaparecidos solo en esa ruta marítima entre la isla de San Andrés en Colombia y la isla del Maíz en Nicaragua. Y me doy cuenta de que este problema es demasiado grande. Cuando me muevo a Colombia, porque me voy a Colombia, me voy a Bogotá y empiezo a indagar, es cuando me doy cuenta de que lo que hay es una red criminal transnacional traficando migrantes, dedicada a la trata de personas, una red que secuestraba mujeres para vendérselas al narcotráfico colombiano y al narcotráfico mexicano, una red que secuestraba hombres para llevarlos como mano de obra a laboratorios de droga, a lugares donde se producía droga, por supuesto el tráfico humano, y tú dices: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y luego te das cuenta que los gobiernos sabían eso, pero no hacían nada. No hacían nada. En el caso de Venezuela, Norbey, los familiares fueron a todas las instancias del poder público. Tocaron la puerta de Maduro, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía, del Ministerio Este, del Ministerio del otro, de no sé quién. Todas las puertas las tocaron los familiares de los migrantes y nadie les prestó atención. Nadie les dio una mano, nadie se interesó por lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, porque eran cómplices, porque ellos también estaban participando de alguna manera en la industria dedicada al tráfico de migrantes. Entonces, ¿cómo podían ellos ayudar a los familiares si ellos eran responsables precisamente de esa migración? Yo no sé si tú recuerdas que habían voceros del oficialismo que decían que la gente se iba a hacer turismo a la selva del Darién, que se iban a hacer turismo y que en la selva del Darién había wifi porque todos se conectaban y transmitían, que eso era una moda. Yo escuché a voceros del oficialismo decir que eso era una moda, que eso era mentira, que era falso, que 8 millones de venezolanos habían huido de Venezuela, que eso era mentira, que eso era un invento de los medios y que era un invento de los periodistas. No, y después metieron otra narrativa, después dijeron que era Leopoldo López con un grupo de la oposición que trabajaban con los coyotes y recibían una cantidad de dinero por cada persona que pasaba por el Darién y lo trataron de dirigir hacia los culpables son ellos. Nosotros somos inocentes, ¿eh? Nosotros no hacemos nada, no somos responsables de nada. Así es, así Gustavo, en esta historia, ¿no?
porque esta investigación es que vale la pena que más adelante lo tengamos en las principales bibliotecas del país. Más adelante hay que difundirlo y tenerlo en todas las bibliotecas del país para que se estudie la historia contemporánea, la historia de cómo ocurrió esto. Y este libro pues expresa precisamente con mucho cuidado esa historia, ¿no? Al momento de la caída de este... Hay un capítulo, perdón, también hay un capítulo donde, disculpa que te interrumpí. No, pero tranquilo. Era simplemente para acotar algo que también me parece importante. Mientras estábamos investigando el tráfico ilícito de migrantes, nos dimos cuenta que la misma mafia que estaba dedicada al tráfico ilícito de migrantes también estaba dedicada al narcotráfico. También traficaba drogas. En las mismas lanchas donde se traficaba migrantes, también se traficaba drogas. De hecho, estas personas, esta red, primero traficaba drogas y luego se dedicó a traficar migrantes. Y logramos determinar que en lanchas donde viajaban migrantes también iba droga. O sea, llevaban las dos cosas, ¿verdad? Y luego descubrimos la historia de los narcosumergibles, de los submarinos, el primer narcosubmarino o semisumergible que se construyó en Colombia, se construyó justo en el archipiélago de San Andrés y fue encontrado cerca de la isla de Providencia y lo mandó a construir Pablo Emilio Escobar Gaviria. O sea, ahí empezó todo. Esto que hemos visto en estos últimos meses, estas narcolanchas que están siendo bombardeadas por el gobierno y las autoridades de Estados Unidos, bueno, estas narcolanchas tienen más de 40 años, Norbey, surcando el Mar Caribe, no solamente desde Venezuela, sino también desde Colombia hacia Nicaragua, hacia Guatemala, hacia Honduras, y eran exactamente, hermano, las mismas mafias metidas en ese negocio. Gustavo, sabemos que esto va a llegar a su fin. Este régimen va a terminar. De esa cantidad de millones de venezolanos que se han ido, ¿cuánto crees que van a regresar al país? A ver, yo creo que de 9 millones que estamos afuera, incluyéndome e incluyéndote a ti, los dos estamos afuera, yo creo que 8.9 millones, 8.900.000 van a regresar a Venezuela al otro día. El regreso va a ser masivo. No van a alcanzar los aviones, no van a alcanzar los autobuses, no van a alcanzar los boletos. Las líneas aéreas no van a poder cubrir la demanda de boletos aéreos, de pasajes terrestres, de la gente que quiere regresar y que va a regresar a Venezuela, porque estoy seguro de que el 99,9% de quienes estamos afuera queremos regresar a nuestro país, porque nos vinimos de Venezuela no por propia voluntad, no porque realmente lo quisiéramos hacer, sino porque todo el mundo sabe por qué nos vinimos, pues. O nos veníamos o nos metían presos, obviamente, y así muchísima gente. Pero va a ser masivo el regreso, masivo. Yo creo que todo venezolano que está afuera está aprendiendo, ha aprendido muchísimo, se ha sometido a un proceso de reingeniería personal y está listo para regresar a Venezuela a emprender, a trabajar, a reconstruir sobre todo. Yo creo que cada uno de nosotros va a llegar a Venezuela con su ladrillo en el hombro para decir, este es mi ladrillo, ¿dónde lo pongo? Para empezar a reconstruir Venezuela. Sí, completamente. Pero no solamente es el retorno, también va a haber gente que se va a quedar, ¿no? Porque hay gente que lo vendió todo en Venezuela, hay gente que ya sus hijos se instalaron, que ya se casaron, tienen sus esposas, sus esposos en esos países, y retornar pues va a ser un proceso. Tanto así que en Ecuador se dio un plan de vuelta a la patria y con incentivo económico y todo aquello, y de 2 millones de ecuatorianos que salieron, el número de retorno no fue tan alto, porque es difícil cuando ya uno ha empeñado, se ha integrado en una nueva sociedad, incluso los que compraron casa, los que tienen deudas,
es un proceso, ¿no? Y acostumbrarse a retornar a un país que en un principio no va a estar en las mejores condiciones, sino que va a estar en condiciones complejas, que lógicamente muchos irán regresando en la medida que el país también va a ir recuperándose de manera progresiva, ¿no? Sí, seguramente va a ocurrir por etapas. Hay un Sí, hay un grueso número que va a regresar diciendo, yo quiero formar parte de la reconstrucción. O sea, yo quiero estar en la reconstrucción, en el proceso de reconstrucción del país, en el proceso de reinstitucionalización del país, ¿verdad? Otros seguramente se van a tomar su tiempo mientras resuelven algunos trámites, mientras ponen al día algunas cosas, ¿verdad? Hay otros que les ha ido muy bien y he hablado con gente a la que le ha ido muy bien, pero me dice, pero yo quiero envejecer en mi país, yo no quiero envejecer fuera de claro, Venezuela, claro, claro. quiero pasar mis últimos años en Venezuela. Entonces, gente que quiere ir a retirarse, ¿verdad? A lo que llamamos los cuarteles de invierno, pero en Venezuela. ¿Entiendes? Entonces, sí, Claro, claro. habría que ver cómo va a ser ese proceso, pero yo de verdad te confieso que estoy casi seguro que mayoritariamente los venezolanos que estamos afuera vamos a querer retornar a nuestro país. Gustavo, este libro, que para mí es un gran trabajo excepcional, ¿cómo la puede conseguir la gente? ¿Cuál es la forma como la gente puede decir, Norbert, yo quiero tener ese libro en mis manos, yo quiero tener ese trabajo documental? Porque no es cualquier... ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir ese libro? Comenzamos la investigación en noviembre de 2023. Comenzamos el trabajo de investigación. Y el libro terminó de estar listo, corregido, y lo lanzamos al aire el 3 de noviembre de 2025. 3 de noviembre de 2025. Es decir, proceso entre escribir, corregir, pulir y todo, que casi se llevó 2 años. Y 2 años, De prácticamente. hecho, si la audiencia puede ver en este momento, aquí lo voy a mostrar. Fíjense, si ustedes ven el libro, ya la parte final, ¿no? Del libro, se van a encontrar todos los documentos de investigación, que esto es un anexo, todos los documentos que encontró. Esto detalla, ¿no? La fortaleza de un trabajo radica en su investigación y en sus fuentes, ¿no? Y me parece que es bueno que todo aquel venezolano que quiera tener un pedacito de esta historia para contarlo a las futuras generaciones, pues aquí hay un buen libro. Así que, ¿cómo lo puede comprar la gente? ¿Cómo lo puede conseguir si alguien En quiere Amazon. leerse ese libro? En En Amazon. Amazon, sí, en Amazon. De momento lo tenemos en Amazon en sus tres versiones. Está la versión electrónica o la versión Kindle, ¿verdad? Que lo puede comprar cualquier persona, incluyendo a quienes están en Venezuela, porque Amazon desafortunadamente no hace envíos a Venezuela. Así que el que está en Venezuela, la forma más fácil de tenerlo es de manera electrónica, la versión Kindle que le va a llegar directamente a su correo y la va a poder lo va a poder leer en la computadora o en el teléfono celular. Y luego están las dos versiones impresas, que es la versión tapa blanda y la versión tapa dura. Creo que la que tú tienes en tus manos es la versión tapa dura, que es la Es versión, correcto. sí, si pudiéramos decir como la versión de lujo, ¿verdad? Que es tapa dura. Así es. Esa versión está disponible y está también una versión un poco más económica que esa, que es la versión tapa blanda. Ya estamos trabajando en la edición en inglés. En inglés. Hay un equipo que está trabajando en eso, un buen amigo con quien yo me he asociado en este proyecto, mi buen amigo Rixio Medina, está a cargo de lo que es la traducción del libro para publicar la versión en inglés que vamos a tener disponible con el favor de Dios en enero de 2026, de modo que lo van a poder leer en español, pero también lo van a poder leer en inglés. Y hay un equipo que está trabajando ya, que se acercó para hablar conmigo, porque les ha gustado tanto el libro a estos amigos que me han propuesto trabajar en una producción cinematográfica. Ellos Imagínate. dicen, vamos a trabajar, están trabajando en el proyecto y en enero yo debo estar revisando ya el proyecto de lo que pudiera ser la versión cinematográfica o la película o la serie
que ellos van a proponer hacer. Así que de verdad que estoy muy contento porque creo que hay mucha gente que le ha dado su justo valor al trabajo que hicimos, y lo que nosotros queremos es que el mundo conozca esto, que esto no se quede Claro, claro. simplemente allí, sino que el mundo conozca el drama, el sufrimiento, el dolor por el que pasaron miles de venezolanos, porque no fueron solamente con los que yo hablé para el libro, Claro, no, claro. la mayoría, yo diría que 7 de cada 10 venezolanos que salió de Venezuela y que cruzó por la selva del Darién, que tomó por la ruta marítima entre San Andrés y la Isla del Maíz, está reflejado en esas páginas que le dieron forma al libro Mar de Sombras. Así es. Oye, ¿qué te parece, Gustavo, si este libro que yo tengo en mis manos, este libro, vamos a sortearlo con uno de nuestros miembros, la audiencia que está presente en este momento? Han estado más de 178.000 personas en el programa de hoy hasta ahora. Más de 42.000 en este momento presentes. Eso es el Poliedro de Caracas y un poquito más de gente, ¿no? Creo que es el Estadio Monumental Simón Bolívar. Ahí está. Está full de gente. Entonces Fíjate, vamos a regalar este libro. Yo prometo... Maduro no pudo hacer su cumpleaños allí. Nosotros tenemos a las 42.000 personas acá en sintonía. No, se chorreó todo cuando le hablaron, cuando le mostraron la ubicación, ¿no? Vinislea. Por cierto, Claro. este libro me gustaría, la persona que se lo gane, ¿qué tiene que hacer para ganarlo? Coloca, yo lo quiero. Yo quiero Mar de Sombras. Yo quiero Mar de Sombras. Usted lo coloca allí. Luego haremos una selección. Este libro, a la persona que se lo gane, ¿qué te parece, Gustavo? Yo lo voy a firmar, le voy a hacer una dedicatoria. Perfecto, claro. Y también, sí, Gustavo, después te lo paso yo a ti, Gustavo, le haces también su dedicatoria a esa persona y se lo enviamos a su casa. Se lo enviamos a su casa. Claro. Así será. Me comprometo a que le llegue a su casa, claro que sí. Perfectamente. Así que, por favor, si usted está escuchando este programa en este momento, escriba. Si usted quiere que le llegue este trabajo de investigación, esto que estamos mostrando en este momento, coloca, yo quiero Mar de Sombras. Colócalo allí y nosotros después con el equipo vamos a escoger a todas las personas que colocaron eso, lo metemos seguramente, no sé si va a ser un papelito esto, porque esto va a ser cientos de papelitos, miles de papelitos, yo no sé. Haremos algo para hacer una buena rifa, Gustavo, y una mano inocente que pase por aquí. Una mano inocente. Que pase por aquí. Estoy tratando de ver cómo le hago llegar el libro a María Corina Machado. Me interesa. Yo estoy segurísimo de que María Corina Machado va a venir a Estados Unidos. Sí. Para mí eso está en la agenda. Va a venir a Estados Unidos. Yo lo doy casi como un hecho. Estoy segurísimo de que María Corina Machado va a estar por estas tierras. Yo obviamente no tengo nada que ver con la agenda de María Corina Machado, pero uno intuye, ¿verdad? El olfato periodístico y el olfato político nos dice que María Corina va a estar en Estados Unidos y que muy probablemente va a sostener reuniones al más alto nivel. Y entonces, tan pronto eso se produzca, vamos a intentar llegar lo más cerca de donde ella esté para entregarle el libro y decirle, mira, este libro habla en 360 páginas de lo que tú dijiste en Oslo, justo cuando estabas recibiendo el homenaje por tu Premio Nobel de la Paz, que tú lo mencionabas al comienzo, Norbey. Así mismo, así es. Bueno, yo creo, ojalá, si viene aquí a Estados Unidos, estoy seguro que allí nos veremos, Gustavo. Allí nos encontraremos y seguramente con mucho gusto te acompañaré también en ese momento cuando le entregues ese libro a María Corina, ¿no? Creo que es un deber y es una obligación que lo hagamos, que ella lo tenga, porque el tema de la migración que ella abordó, pues obviamente también requiere mucha atención por parte de ella y de su equipo. Y creo que ella lo menciona cada vez que tiene oportunidad, cada vez que da un discurso, siempre habla de los migrantes y del regreso de los migrantes a Venezuela. Y lo dice, que ella añora y que ella su trabajo lo hace, entre otras cosas, porque añora el regreso
de todos los venezolanos que salimos de nuestro país, ella justamente añora que podamos regresar a nuestro país. De modo que en todas sus intervenciones siempre ha tenido de alguna manera ella palabras para la migración venezolana o para lo que llaman la diáspora venezolana. Ok, bueno, perfecto. Bueno, reventó el chat aquí. Todo el mundo quiere ese libro, Gustavo. Todo el mundo quiere Mar de Sombra y la gente lo está escribiendo por montón, Mar de Sombra. Así es que bueno, lo más seguro es que, bueno, nos tomaremos una semana, exactamente una semana para poder hacer la rifa. Yo creo que hoy estamos ya el próximo, la próxima semana, el próximo lunes estaremos haciendo la rifa. Ok, esperemos que sacar el papelito quien se lo gane. Una vez que la persona se lo gane, se comunica con nosotros a través de un correo electrónico y le despachamos el libro, por supuesto, para que lo tenga en sus manos, firmado y dedicado por Gustavo y por Norbey Marinho. Bueno, Gustavo, ahí haremos una buena, le alegraremos ¿no? el trabajo, ¿no? A una persona que recibe ese material y que lo disfrute. Lo importante es que disfrute el libro. Quiero comprometerte ante tu público para que hagamos el bautizo del libro en enero. Okay. Y quiero comprometerte ante el público para que tú seas el padrino de ese libro, el padrino de Mar de Sombra. Necesito que nos pongamos de acuerdo porque ya a partir de este momento usted es el padrino de Mar de Sombra. Ya, bueno, perfecto, listo, nombrado. Con mucho gusto, Gustavo. Este buen trabajo vale la pena pues, favorecerlo. Nos pondremos de acuerdo para ver dónde lo hacemos, cómo hacemos para que lo hagamos. Buscamos una fecha que nos quede bien a ambos, pero será un honor para mí que tú seas el padrino de este libro que hemos escrito con mucho cariño, Norbey. Seguro que sí. Bueno, ya toda la gente aquí dejó sus palabras, quiere su libro. Ya después nos dedicaremos a revisar cuánta gente escribió yo quiero ese libro. Así es que, bueno, Gustavo, tus palabras a toda la audiencia, a toda la gente que te conocen, porque el país te conoce. Eres un hombre de alto reconocimiento venezolano. ¿Cuál es tu palabra a los venezolanos hoy, Gustavo? Norbey, primero, darte gracias a ti por la oportunidad de estar en tu programa y de conversar con tu audiencia, que es enorme, te ven en todo el mundo, donde quiera que haya un venezolano, un latinoamericano, están pendientes de tu programa hasta que caiga la tiranía, así que te estoy muy agradecido. Segundo, decirle a los venezolanos que estamos en una nueva fase de esta lucha por la recuperación de la democracia y de la libertad de Venezuela. Como yo lo puse en un tuit en mi cuenta en X, no es lo mismo tener a María Corina en Caracas, asediada, vigilada, en la clandestinidad, amenazada, ¿verdad? Y obviamente reducida a cuatro paredes, donde su margen de maniobra era bueno, pero obviamente no era el 100%, que tener ahora a María Corina Machado en la calle, libre, con posibilidades de hablar, de conversar, de entrevistarse con diputados, senadores, congresistas, con líderes europeos, con presidentes, con mandatarios. Yo creo que entramos en una nueva dimensión y en una nueva fase que sin lugar a dudas le va a dar un giro a todo lo que ha sido esta lucha que desde hace muchos años llevamos los venezolanos por la recuperación de nuestra querida Venezuela. Así que calma y cordura a los venezolanos, esperanza, certeza y mucha fe de que muy pronto nos volveremos a encontrar en una Venezuela libre, una Venezuela próspera, una Venezuela democrática donde quepamos todos, que es lo que siempre hemos querido y es con lo que siempre hemos estado soñando. Así que muchas gracias, Norbey, por la oportunidad. Bueno, gracias a ti, Gustavo. Más de 212.000 personas estuvieron acompañándonos en la tribuna hoy. Más de 43.000 personas en el momento que estamos conversando. Bueno, Gustavo, gracias. Espero también, como tú, que la libertad la tengamos pronto. Hay que seguir orando y pedirle mucho a Dios que nos acompañe porque Dios está con nosotros en medio de todo esto. Un abrazo para ti, Gustavo.
seguro que ya estaremos firmando este libro Mar de Sombra. Aquellos que escribieron acá, maravilloso. Un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias, hermano querido. Gracias por todo. Un abrazo. Igualmente para ti, Gustavo.